Buenos días, hermano. En este hermoso viernes que el Señor nos regala, vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es ¿cómo obtengo el perdón de mis pecados? Como siempre, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de responder a la pregunta de cómo obtengo el perdón de mis pecados, vamos primero a responder ¿quién me obtiene el perdón de mis pecados? Y después de ese quién, vamos a responder el cómo. Ese quién, vamos a empezar respondiéndolo con la vida de Jesucristo, su nacimiento en el capítulo 1, versículo 18 al 21 del Evangelio de San Mateo. Y empieza así, dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos que la vida de Jesucristo, que nace por medio de María, Jesús tenía un propósito claro. Jesús tenía un propósito claro. Y ese propósito se lo hace saber el ángel Gabriel a José cuando le dice claramente, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, primera idea que debemos tener clara. Quien me salva, quien me libra, por quien obtengo el perdón de los pecados, es gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Y Jesucristo, es que Jesucristo vino a la tierra y ya él buscaba era la salvación de los hombres, sí, la sanación en muchos casos, pero primeramente la salvación. La salvación. Recordemos que la paga del pecado es la muerte y queremos obtener el perdón de nuestros pecados para tener vida y vida en abundancia. Entonces, a lo largo de su vida pública, Jesucristo ya empezó a perdonar pecados, porque recordemos que esa era su misión, el perdón de los pecados, salvar al pueblo de su pecado. Entonces, vamos a leer ahora Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, para que veamos cómo a lo largo de su vida Jesucristo iba perdonando pecados, porque él conocía claramente que esa era su misión, el perdón de los pecados. Dice así, Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesucristo iba perdonando pecados, como perdonó a la mujer pecadora y como perdonó a otros tantos. Y le dice aquí, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Dice luego, algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Porque los maestros de la ley decían, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y así como los maestros de la ley, hay personas que hoy creen así y creen mal. Y dicen, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Yo no me confieso con un hombre pecador. Yo y Dios. Yo le digo a Dios mis pecados y Él me los perdona. Pues sí, pues estás contradiciendo a Jesús. Estás contradiciendo a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay de ese comentario. Dice, Jesús le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Y algunos maestros de la ley, como creían que sabían mucho porque sabían 2 o 3 cosas, dijeron, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? Yo me pregunto, ¿por qué a veces pensamos mal? ¿Por qué pensamos que solo Dios nos puede perdonar los pecados? Y yo con Dios, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Jesús te dice, ¿por qué piensas mal? ¿Por qué piensas mal? Y les dijo, para demostrar
a esos maestros de la ley, ¿qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Más difícil sería decir levántate y anda, porque perdonar los pecados, bueno, no lo ve nadie. Tú dices, ¿te quedan perdonados tus pecados? No se ve. Pero si tú agarras a un paralítico y le dices levántate y anda, es una muestra palpable del poder de Dios. Y Jesús hace un milagro para demostrar el poder de Dios. Y que si dice levántate y anda a un paralítico, ¿cuánto no más puede decir Dios en su poder? Hijo, tus pecados quedan perdonados. Dice, ¿por qué piensan mal que es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Dice luego, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, porque dice aquí, Jesucristo, sepan pues, en el versículo 5 dice, 6, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el hijo de la vaca? El becerro. ¿Quién es el hijo de un perro? El cachorro. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Un hombre. Jesucristo quería hacernos saber, sepan que los hombres tienen poder en la tierra para perdonar pecados. Dice claramente, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hay gente que se molesta con esto. Dice, no, eso no es así. No, nadie tiene poder para perdonar pecados. Yo con Dios, a pesar de que Jesús dice lo contrario. Pero esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es la que tuvieron las personas en ese momento, que dice aquí, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Qué poder? El poder de perdonar pecados. Y es que Jesucristo ganó ese poder por su muerte y resurrección. Y esto lo conseguimos en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 28. Dice así, en la última cena, cuando Jesús estaba con sus discípulos, con los apóstoles, dice así, mientras comían, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Jesucristo perdonaba pecados, porque Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, mediante su sacrificio de muerte en la cruz, por su sangre, dice aquí, obtuvo el poder de perdonar pecados para entregarlo a los hombres. Dice aquí, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, porque Jesucristo nos obtiene el perdón de los pecados. ¿A quién no lo obtiene Jesucristo? Fue perdonando pecados a lo largo de su vida y nos lo obtuvo definitivamente con su sacrificio en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero no es solo que Él pagó por nuestros pecados, porque entonces hay gente que dice, claro, entonces pagó por mis pecados y listo, pues yo quedo salvado. Como dicen muchos hermanos separados, no, por la fe, si yo creo en Cristo, Cristo me perdona los pecados, yo creo en la muerte de Cristo y que por su sangre Él me perdona pecados, y yo sé que Cristo es el que me perdona los pecados. Sí, tú sabes que Cristo es quien te perdona los pecados, pero no queda ahí, ese no es el fin de la historia. La sangre de Jesús te obtiene el perdón de los pecados. Y ahí respondimos la primera pregunta, que es ¿quién me obtiene el perdón de los pecados? Jesucristo. Por medio de su sacrificio en la cruz. Pero no queda ahí. Ahora viene la respuesta a la pregunta del video. ¿Cómo? Y aquí va la respuesta. Juan capítulo 20, versículo 21. Cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, los apóstoles. Y dice aquí, cuando se les apareció, les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, ¿lo envió a qué?
perdonará pecados. Ya vimos cuando estaba con el paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Como el Padre me envió a mí a sanar, sí, pero principalmente a salvar, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. La última parte debe hacernos temblar. Sí, a quienes se los perdonen les quedan perdonados, dice una traducción, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. La última parte debe hacernos temblar, debe hacernos correr a la confesión, porque la confesión nos obtiene el perdón de los pecados, sí, pero ay si no nos confesamos, dice aquí, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Continúo, para terminar. Entonces, Jesucristo es quien nos obtiene el perdón de los pecados por su sacrificio en la cruz y dio este poder a los sacerdotes. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo lo obtengo? Por medio de los sacerdotes. No, yo con Dios, no. Yo directo con Dios, no. Jesucristo no hizo eso, no dejó eso dicho. Eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura. Lo que dejó Jesucristo dicho está en Juan 20:21. Reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados, les quedan perdonados. No dijo, ustedes con Dios, porque yo morí en la cruz y ahora ustedes con Dios y listo, está todo saldado, no se preocupen chicos. No, Jesucristo dijo, a quienes les perdonen los pecados, ¿quiénes? Los apóstoles, les quedan perdonados. Entonces tú me estás diciendo que si yo quiero el perdón de mis pecados, tengo que ir con un apóstol de Jesucristo. Es decir, un obispo, pero no es un obispo porque el obispo le da el poder al sacerdote. Entonces tú me estás diciendo que si yo quiero el perdón de mis pecados tengo que ir con un sacerdote. Y esa es la única manera entonces. Pues sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Entendiste? Y termino con 1 Juan capítulo 6 versículo 9. Dice así. Si decimos que estamos en comunión con Él, capítulo 1 versículo 6, perdón. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Aleluya, gloria al Señor, la sangre de Jesús me purifica de todo pecado. Listo, ahí no, esa es mitad de la historia. Pero recordemos quién es el que siembra verdades a medias, el diablo. Las verdades hay que decirlas completas. Sí, la sangre de Jesús te purifica de todo pecado. ¿Pero cómo? Recordemos quién y ahora el cómo. Continúa. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque hay gente que ni eso, pues. Hay unos que dicen que los pecados se los perdona Dios directamente. Hay gente que va más lejos. No, yo no tengo pecado. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero para los que sí reconocen sus pecados, sepan cómo obtienen el perdón. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Y con quién me confieso? Con un sacerdote. Porque dice Juan 20:21, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Y termino, y esta es la oración que deberías escuchar. Fíjate la hermosura de la oración de absolución que recibes cuando te confiesas con un sacerdote. Mira cómo está todo lo que te acabo de decir en el video. Escucha. Cuando te confiesas con un sacerdote, él debería decir estas palabras. Luego de que te arrepientes, tienes un dolor del corazón, le dices los pecados al sacerdote, te da la absolución y te dice la penitencia. Mira la hermosa oración que debes escuchar. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, murió por los pecados, resucitó, se le apareció a los apóstoles y les dio el poder de perdonar pecados. Y derramó el Espíritu Santo en los apóstoles para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Obtendrás el perdón y la paz si te confiesas. Y yo, el sacerdote, porque Cristo le dio el poder al sacerdote, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz, hermano. Ahí está la invitación a la confesión para que recibas el perdón de los pecados. ¿Cómo obtengo el perdón de mis pecados? Con un sacerdote. Gracias a la muerte de Jesucristo, obtienes el perdón de tus pecados yendo con un sacerdote de la Iglesia Católica
confesándote y obteniendo la absolución. Que el Señor te bendiga y damos gracias a Dios por este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el nuevo video, mis hermanos.